Buenas noches. Mi nombre es Carlos Andrés Ospina, estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y el día de hoy estoy haciendo una entrevista a mi compañero Leider Reascos, licenciado también en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Santiago de Cali. Bienvenido, Leider, ¿cómo estás? Bien, Carlos, muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Leider, pues la razón de esa entrevista es porque, pues, la verdad que queremos, pues, de acuerdo a la experiencia que yo he visto, tus clases, cómo tus estudiantes tienen esa empatía contigo y que para mí es como algo muy importante que debe ser un agregado en la metodología de hoy en día, ¿cierto? Entonces, pues, primero quería hacerte unas preguntas para que tú nos puedas ayudar con esta investigación. Y lo primero sería como, ¿desde hace cuánto enseña el idioma inglés como segunda lengua? ¿Cuál ha Hace, sido tu trayectoria? hace más de 12 años estoy enseñando inglés como segunda lengua. Empecé a enseñar a la edad de 17 años. Yo soy de Buenaventura y por razones familiares aprendí inglés a temprana edad. Aproximadamente a los 12 años me di cuenta que sabía inglés. Desde siempre me hablaban inglés en la casa, familiares que venían del extranjero, pero no estaba seguro que podía hablar la segunda lengua. A los 12 tuve la oportunidad de hablar con personas fuera de mi familia, el núcleo familiar, y pude sostener una conversación en inglés y me di cuenta que hablaba inglés. A los 17 años de edad muere mi padre y lo único que yo sabía hacer diferente en Buenaventura era hablar inglés. Entonces me empezaron a dar la oportunidad de enseñar y me enamoré de esta segunda lengua y hoy en día soy licenciado en lenguas extranjeras. Bueno, ok. O sea que para ti fue un sueño desde el principio ser un licenciado en lenguas extranjeras. Exacto, Ya, ya. porque siempre viví rodeado de esta lengua y veía como oportunidades en ella. Ok, ok. Bueno, ¿y cuál es su mayor reto como docente de segunda lengua en Colombia? ¿Cuál crees El tú que es el mayor mayor reto? reto Ujú. creo que es que hacer o lograr que nuestros estudiantes sean capaces de dominar inglés como segunda lengua o lengua extranjera, porque es un país monolingüe donde no tenemos la costumbre, muchas veces tampoco están los recursos para que los estudiantes accedan a plataformas, oportunidades, eventos donde ellos pueden afianzar el conocimiento en inglés. Entonces, bajo estas situaciones en Colombia, lo complejo es que con lo poco que se tenga, los estudiantes sean capaces de adquirir la segunda lengua. El mayor reto es ese, hacer que ellos aprendan, hablen. Ok, bueno, ¿es usted consciente de los pasos agigantados con los que viene avanzando la tecnología hoy en día, Leider? Sí, yo creo que no solo los docentes de inglés, sino los docentes en sí en Colombia específicamente nos dimos cuenta a principios del 2020, exactamente hace un año, donde de repente las clases empezaron a ser virtualizadas y muchos no sabían ni siquiera cómo encender un computador, ¿sí? Toda esta oleada de virtualidad nos hizo entender lo importante que es estar preparado ante estas nuevas tips, ¿sí? Estos procesos de enseñanzas tecnológicos o virtuales que siempre han estado allí, simplemente nosotros no habíamos hecho uso de ellos porque no lo considerábamos una necesidad. ¿Utiliza la tecnología en sus clases con sus estudiantes para la enseñanza del inglés? Antes de la pandemia la utilizaba de una manera muy remota. Ahora, en este proceso que estamos atravesando con la pandemia, es una obligación, es una herramienta indispensable utilizar la tecnología. Entonces, sí la utilizo bastante. Bueno, Leider, aquí viene una pregunta muy buena. ¿Cuál es la didáctica que usted considera que más le ha dado resultado con sus estudiantes? Bueno, es importante definir primero lo que es la didáctica, que es el proceso que utilizamos o las herramientas que utilizamos para transmitir un conocimiento. Un ejemplo es que yo puedo utilizar este celular como
una herramienta de trabajo, es decir, lo didactizo para que mis estudiantes puedan aprender a través de algo que yo utilice con ellos. En ese orden de idea, la didáctica más importante para mí en las clases es la transmisión de conocimiento a través de los procesos tecnológicos como son Quizzo, o también utilizo Kahoot, ¿sí? Estas herramientas las utilizo para que mis estudiantes puedan aprender. Son herramientas sencillas donde se puede aprender vocabulario o también se puede aprender reading o writing, escritura o lectura en vivo. Entonces son esas herramientas que utilizo para didatizar mi clase de manera Oh, virtual. excelente. ¿Qué características debe tener un docente de inglés hoy en día en Colombia, Leider? Bueno, el docente debe estar a la vanguardia tecnológica, porque pues ya para todos es evidente que si no manejamos la tecnología ya somos una persona que nos estamos quedando atrás. Anteriormente la palabra, por decirlo así, un docente obsoleto o una persona que no tenía conocimiento en X cosas se le llamaba analfabeta. Ahora la palabra analfabeta se ha tornado totalmente distinta. Ser analfabeta no basta ya con saber leer y escribir. Es importante dominar una segunda lengua, en este caso el inglés. Es importante conocer los procesos tecnológicos. Ya la tecnología no es simplemente utilizar documentos en Word o Excel, sino ir mucho más allá, entender el funcionamiento de herramientas que podemos didactizar para poder transmitir lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, lo que está haciendo usted a través de Zoom, que lo está utilizando para un contenido pedagógico. Correcto, 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 muy bien, Leider, bastante interesante. Aquí viene una también muy interesante. ¿Qué es lo que más tiene usted en cuenta al preparar una clase de inglés para sus estudiantes? Bueno, lo que más tengo en cuenta es el proceso participativo. Es decir, yo cómo logro que el tema que voy a trabajar, pues normalmente los docentes, nuestros temas son totalmente gramaticales, que nosotros los llevemos a un contexto de habla, sea un contexto social de diálogo interactivo, eso ya depende de la didáctica que utilicemos en la clase. Entonces, me enfoco en la estrategia, es decir, yo cómo puedo lograr que cada estudiante pueda participar desde su competencia. Normalmente me tomo los 2 primeros meses de clase tratando de identificar las fortalezas de mis estudiantes. Y ya basado en ese croquis o mapa que he hecho de ello, siempre planeo mis clases para ayudarle a quienes tienen cierta dificultad. Cualquier clase que sea, cualquier temática, busco enfocarla en las competencias que necesito levantar o aumentar en mis estudiantes. Entonces me enfoco más en la particularidad. Ok, muy bien, Leider, chévere. ¿Cuenta usted con herramientas necesarias dentro de su ambiente de aprendizaje para el desarrollo de sus clases? Sí, en el momento, en, en el colegio donde estoy, pues por ser un colegio privado, los estudiantes cuentan con todas las herramientas necesarias para adquirir Qué un bueno. conocimiento, y de hecho los docentes también deben de tener estas herramientas para poder trabajar. Entonces sí cuento con las herramientas necesarias. Ok. Ah, ¿Qué tan importante es para usted la didáctica en el proceso de innovación? Bueno, yo creo que la didáctica es, yo le daría un 70%. Es decir, Ok. un 30% es el conocimiento, pero qué hacemos con el conocimiento si no podemos duplicarlo? ¿Sí? Sabemos que el conocimiento se multiplica cuando lo dividimos. Cada persona adquiere conocimiento y eso es una multiplicación de conocimiento. Existen conocimiento, existen en las redes sociales, existen en los libros, existen en cuestiones de idioma. Los hablantes nativos manejan el idioma, es decir, traemos gringos a Colombia y solucionamos el problema de bilingüismo, no.
Necesitamos personas que tengan ese 30% que sería la lengua y el 70% que sea la capacidad de didactizar ambientes para poder transmitir ese idioma, en este caso que es el inglés. Bueno, Entonces le doy un 70% porque no basta el conocimiento. tremendo, tremendo, Leider. Am, Tú sabes que en este tema pues, de enseñar inglés y los colegios, a veces hay temas que con los que uno tiene que tratar dentro del salón de clase. ¿Se ha enfrentado en casos complejos dentro de su ambiente de aprendizaje? ¿Ha tenido situaciones? Sí, siempre, como usted lo dice, siempre se presentan casos complejos. A veces hay casos complejos como personas que no cuentan con los recursos necesarios. Hay otros casos complejos como personas que tienen problema de aprendizaje. Y es allí donde vuelve y juega la palabra que hemos repetido en toda la entrevista, la didáctica. Tenemos que ser capaz de buscar la forma y transmitir el conocimiento a esa persona, que sea esa persona a través de esas limitaciones que tenga, que Transmitir. pueda producir algo. Ese es el reto. Y sí se ha presentado y creo que lo he logrado de la mejor manera posible. Bueno, ¿qué es para ti pedagogía, Leider? Bueno, la pedagogía es la ciencia que se encarga de los procesos metodológicos de enseñanza, aprendizaje, ¿sí? Busca, investiga más sobre esa relación de enseñanza-aprendizaje. Eso es la pedagogía en términos eh, educativos. Correcto, en términos educativos. Bueno, Leider, ¿tiene alguna meta relacionada con su estilo de enseñanza? ¿Qué te has propuesto en este nuevo año, por ejemplo? ¿Qué quieres mejorar? Bueno, yo he tenido un proceso hace más de 5 años Any cuando inicié. updates? Yes, sir. Perdón, any updates, digo. Ok, sí. Decía que hace más de 5 años, cuando antes de ingresar a la universidad, yo estaba con un proceso de una academia de inglés llamada New Horizon, y en esta academia descubrí algo que me parecía muy simple y empecé a redactarlo. Es decir, empecé a trabajar sobre un proceso de enseñanza, Teaching Learning Process. Empecé a escribir cómo aprendían mis estudiantes, cómo algunos estudiantes aprendían más fácil que otros. Cuando entro a la universidad me encuentro con todo esto de didáctica, pedagogía y los exponentes como Jean Piaget, Ausubel y todos estos exponentes pedagógicos, y me doy cuenta que tienen relación con lo que yo he escrito allí. No tengo un proceso de investigación, no había asistido a un proceso universitario profesional, tenía un técnico en enseñanza, pero no era tan profundo como la universidad. Eh, Cuando empiezo a compartir esto con mis docentes, ellos dicen que soy un investigador innato, que es todo lo que tengo allí sin haberlo leído en libros se relaciona con lo que hablaban los exponentes como Jean Piaget y Ah, otros en sus artículos o textos de pedagogía. ¿Y qué era lo que tenía allí? ¿Cómo aprenden las personas? Y yo me he dado cuenta que las personas aprenden siempre a través de un proceso de repetición. Algunos tienen una manera de memorizar, en el caso de idiomas, más fácil que otro, vocabulario, expresiones, se le da más fácil la pronunciación, pero en sí todo es un proceso práctico. Mientras más yo esté expuesto a algo, es más fácil que lo adquiera. Y empecé a desarrollar ese proyecto de enseñanza único para New Horizon, que es aprender un idioma como se aprende el idioma materno. Ese ha sido como el nuevo reto de mi vida profesional, y en la universidad lo empecé a pulir y eso es en lo que he estado trabajando. Entonces, eso es como el nuevo update. ok, ok, great, great. Bueno, no, Leider, te agradezco mucho por tu tiempo, por tu conocimiento, porque la verdad le aporta bastante a mi aprendizaje y te agradezco mucho. Y bueno, ¿cuál sería su consejo a todos los estudiantes de secundaria que aún no ven la importancia de aprender una segunda lengua, Leider, para terminar?
Bueno, Carlos, para mí lo más importante de los idiomas es que nos permiten conocer nuevas culturas. Conocer nuevas culturas es conocer nuevas idiosincrasias, estilos de vida, es tener un poco más de empatía por el otro. Hay una palabra en inglés que se llama the otherness, que es eh, el otro, ¿sí? Y muchas veces vemos a el otro como simplemente el otro y no nos damos cuenta que todos hacemos parte de una misma cosa, somos la misma creación, algunos con unos textos de piel distinto a otros, pero seguimos siendo la misma creación y de hecho somos los mismos. Cuando entendemos los idiomas, empezamos a comprender la idiosincrasia, la manera de pensar de otras personas. Esto nos permite o nos da oportunidades de empleo, de crecer como persona, de ser un poco más empático, acceder a nuevos conocimientos. Más del 70% de la información y los avances tecnológicos, científicos se publican en inglés. Conociendo inglés tendremos mayor acceso a esta información. Entonces invito a todos los estudiantes que comprendan todos estos beneficios del idioma y que no paren por dificultades que se presenten en el camino. Siempre se puede lograr. Eh, yo que soy una persona de origen muy humilde de Buenaventura, donde prácticamente estamos destinados al fracaso, a lo más común en el país, en Buenaventura, que es la violencia. Tuve la oportunidad de salir de allá con escasos recursos, simplemente teniendo las ganas de superación, el querer hacer las cosas bien. Entonces, cuando queremos, es posible. Cuando buscamos un cambio y nos metemos a ser parte de ese cambio, siempre es posible. Entonces, mi invitación es a que se metan, a que sí se puede y el inglés nos va a dar muchas oportunidades. Muchas gracias, Leider. Te agradezco mucho por todo tu tiempo, mi hermano. Siempre con gusto, Carlos. Siempre con gusto. Bueno.